Vamos a estar en el libro a los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 19. Hechos capítulo 12, versículo del 1, vamos a leer hasta el versículo 8. Y dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y tomando preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados cada uno para que lo vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios. Diga conmigo: pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y él lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Inclina tu rostro. ¿Y dónde estás? Padre precioso, Dios de misericordia, aquí estamos una vez más, Dios, delante de ti, papá. Señor, tú has puesto un mensaje en nuestro corazón. Te pedimos, Padre bueno, Dios de misericordia, que tú nos des la unción, la gracia y la sabiduría, Padre, para llevar este mensaje conforme a tu voluntad. Señor, hay un pueblo aquí, lunes festivo, Dios, Padre, que vino a este lugar diciéndote presente. Heme aquí, Señor. Te pido, Padre amado, que tú les hables. Tú conoces, bendito Dios del cielo, cada situación en particular. Tú eres Dios. Tú sabes por qué has puesto este mensaje en nuestro corazón, Dios. Espíritu Santo, asístenos. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios. Amén. Si tú crees que Él está aquí, dale un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a papá. Le hemos puesto por título este mensaje: la oración fuente de poder. ¿Cuántos creen que la oración es fuente de poder? La oración es el arma más poderosa que Dios nos ha dado para nosotros poder tener contacto con Él, cualquiera que sea nuestra situación. Cuando yo veo textos como este, quiero que sepas, estando en un ejercicio con alguien de la red, que estamos haciendo oraciones de acuerdo, porque esta es una oración de acuerdo. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia estaba orando por Pedro, que estaba preso. Y en estas semanas hemos estado orando, nos estamos poniendo de acuerdo, personas de la red. Y dentro del texto que estábamos compartiendo, Dios nos puso a compartir este texto. Y en el mismo momento que estábamos compartiendo este texto, Dios me dijo: háblale esto a la iglesia. Tú necesitas conocer el poder de la oración. Tú necesitas saber que Dios es real. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dígalo así con la certeza. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que saber que Dios pelea por ti. Sea cual sea la situación que tú estés viviendo, Dios tiene el control.
Amo palabras como esta porque yo fui formado en la prueba. Yo conocí al Señor en medio de la prueba, en medio de una situación difícil, la cual me llevó a encontrar esa arma poderosa que es la oración. Pedro estaba viviendo una situación difícil. La iglesia estaba siendo perseguida. Pedro estaba preso en la cárcel. Habían matado a Jacobo, hermano de Juan. Estaban correteando toda la iglesia. Cuando tú te metes en este contexto, tú puedes ver cómo cuando el enemigo se levanta, la única solución que tú tienes para levantar bandera de victoria es la oración. Ay. La iglesia estaba pasando por una prueba. Dice Hechos capítulo 12:2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Era el mismo gobierno a través de Herodes que se había levantado contra la iglesia. Todo un ejército persiguiendo a la iglesia. Mataron a Jacobo, uno de los apóstoles, uno de los líderes de la iglesia antigua. Y estaban persiguiendo toda la iglesia. Cogieron preso a Pedro. Pero me gusta que la palabra dice que la iglesia oraba a Dios sin cesar. Yo quiero que tú sepas, nosotros mientras estemos aquí en este mundo tendremos aflicción. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Tú y yo como hijos de Dios vivimos en un mundo caído, donde reina el pecado, donde reina la maldad. Tú y yo somos los diferentes. Y por eso es que tú y yo tenemos que marcar la diferencia al que no conoce a Dios. Y esa diferencia se muestra en la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios que el cielo se acerca a ti para darte la fuerza que tú y yo necesitamos cada día. Tú y yo necesitamos ir a la presencia de Dios cada día a soltar las cargas. La palabra dice, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Tú no puedes salir cada día a enfrentar esa selva de cemento si primero no te metes en la presencia de Dios. Diga conmigo presencia. Diga conmigo intimidad. Y yo no te estoy hablando de religión. Te estoy hablando de relación. Porque vuelvo y te digo, no hay nada más real que cuando tú provocas la presencia de Dios y Él llega a tu vida y te fortalece y te cambia el día y te cambia la visión. La iglesia estaba pasando por un momento de prueba. Pedro estaba detenido. Y dice la palabra en Hechos 12:3, dice, y al ver esto, cuando Herodes vio que la muerte de Jacobo había agradado a los judíos, decidió meter preso también a Pedro. Increíble, mira lo que es el mundo. Los judíos se alegraron que hubieran matado a Jacobo. Los judíos se alegraron de que mataron a Jacobo y de que llevaron preso a Pedro. Y dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero me gusta esto. Pero la iglesia hacía oración sin cesar al Dios de él. Dáselo fuerte.
La iglesia de esa época estaba metida en una caleta. Ay, ay, ay. Tenían que estar escondidos porque los estaban persiguiendo para matarlos. Hoy tú y yo podemos predicar libremente. Hoy hay libertad de cultos. Hoy yo predico en las calles, predico en las cárceles, predico en las clínicas. A donde sea nosotros podemos ir a predicar porque hay libertad de culto. Pero en esta época que estamos viviendo ahí, el que hablaba de Dios lo pelaban. Y dice que el mismo pueblo escogido por Dios, los judíos, se gozaban porque mataron a Jacobo. Increíble lo que es la maldad del hombre. El mismo pueblo judío dice que se agradó porque mataron a uno de los apóstoles y porque cogieron preso a Pedro. Y Herodes, por congraciarse con el pueblo judío, porque necesitaba los votos de él, comenzó a perseguir la iglesia. Hay circunstancias en la vida que lo único que tú y yo vamos a poder hacer es orar. Hay circunstancias en la vida en que no lo vas a resolver ni con dinero, ni con tu sabiduría, ni con las conexiones, ni con fuerza humana. Hay cosas en la vida que solo las puede resolver el Dios de los ejércitos. Dáselo fuerte si se lo vas a dar. Precioso Jesús. Él estaba detenido por el gobierno romano. Estaba custodiado por 16 soldados. Estaba encadenado a 2 soldados, uno en cada mano. Pedro había visto cómo mataron a Jacobo. Pedro ya había estado antes 2 veces más preso. Uno cuando oró por el cojo en la entrada de la iglesia y el cojo se sanó. Y otro por predicar la palabra. Pedro sabía que habían matado a Esteban también y que ahora habían matado a Jacobo. ¿Tú te imaginas lo que podía estar pensando Pedro en esa cárcel? Diga conmigo problema. Diga conmigo chicharrón. No sé cuántos aquí están pasando momentos difíciles. Yo no sé por qué estás tú aquí esta noche. Lo que sí te sé decir es que donde hay 2 o más congregados en su nombre, Él está ahí. Si tú crees que Él está aquí, tú crees que Él está aquí, tú crees que Él está aquí. Pedro estaba pasando por una situación bien difícil. Y tú sabes, esto a mí me alienta. Porque a veces nosotros por cualquier circunstancia adversa ya estamos derrotados. Y estos hombres que nos dan el ejemplo vivieron situaciones realmente adversas. Pero me gusta porque la solución siempre de ellos era buscar respuesta en el Dios Todopoderoso. Tú no ves a Pedro llorando, tú no ves a Pedro quejándose, tú no ves a la iglesia quejándose. Pero sí la ves orando. Y es que cuando las cosas se ponen difíciles, la solución es orar. Tú puedes estar orando y con tus ojos físicos tú no ves nada que está pasando, pero sí está pasando. Porque es que cuando tú estás orando, tú le estás diciendo a Dios: papá, yo dependo es de ti. Cuando Dios te ve ahí en el secreto, cuando Dios te ve ahí en la intimidad, Dios dice: este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Sí tiene un problema, sí tiene una situación difícil, pero Él no depende de la gente, Él no depende del dinero del otro, Él depende de mí y por eso me busca. Y eso es lo que baja la respuesta de papá. Cuando tú no oras, tú le estás diciendo a Dios:
no te necesito, yo puedo solo. Cuando tú oras, le estás diciendo a papá: yo dependo de ti. Por eso me gusta. Esta iglesia estaba orando, pero no solo estaba orando, estaban orando sin cesar. Sin cesar. No es esa oración que uno puede hacer para tranquilizar la conciencia. Ya oré. No. Es una oración que yo oro y oro hasta que algo pase. Orar sin cesar es orar sin dejarla caer. Orar sin cesar es estar enfocado en que tú estás dependiendo no de lo que tus ojos están viendo, sino de lo que Dios puede hacer a través del poder del Espíritu Santo en tu vida. Pedro estaba preso, pero ¿sabes qué me gusta? Que la iglesia estaba orando y no llorando. ¿Cómo estaba la iglesia? Diga conmigo: orando y no llorando. La iglesia también estaba perseguida. Se habían levantado contra todo el conocimiento de Dios. Mateo capítulo 18, del 19 al 20. Me gusta este texto. Dice: otra vez digo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ande hay 2 o más poniéndose. Una cosa es mi oración íntima, privada, pero una cosa es cuando yo me uno con la iglesia. La oración de acuerdo es cuando yo me uno con otra persona a orar. Oración de acuerdo es cuando yo me pongo de acuerdo referente a una situación con varias personas y estamos orando de acuerdo. Si 2 se ponen de acuerdo sobre algo que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, diga conmigo: promesa. Dice: yo estaré ahí en medio de ellos. Mira, el solo hecho. A veces nosotros leemos los textos y los memorizamos y se los decimos a la gente. Pero la pregunta es: ¿lo estás viviendo? ¿Lo crees? ¿Lo crees? En el momento más difícil de mi vida, en lo primero que Dios me comenzó a formar fue en la oración. Y yo preparando este mensaje recordaba, yo recuerdo cuando andaba desquiciado, con un rumbo equivocado, metido en el mundo con mujeres, drogas, armas, haciendo todo lo contrario a lo que agrada a Dios. Yo recuerdo que mi esposa, cuando ella comenzó a buscar del Señor, yo aprovechaba que ella estaba buscando del Señor y se iba para la iglesia porque me quedaba más libertad para ir a hacer lo que me daba la gana con otras personas. Pero sabes que yo me iba un viernes y me perdía viernes, sábado, domingo, y yo los domingos la iba a buscar a ella a la iglesia. Y yo recuerdo que yo iba a la iglesia a buscarla a ella y salían todas las hermanitas, salían todas las hermanas de la iglesia y se ponían desde la puerta a orar y a profetizar y me señalaban y me oraban, y yo me burlaba. Yo decía: el poco coletas esta, como gritan, y como lo que yo no sabía es que un día por esas oraciones yo terminé siendo el pastor asociado de esa iglesia.
Cuando vivimos el momento difícil que vivimos, porque vuelvo y te digo, la palabra dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Yo estoy seguro y plenamente seguro que todo este proceso que vivimos, cuando vivíamos de caleta en caleta, guardándonos y aquí muertos y muertos, y nosotros, Dios guardándonos, había una iglesia que así como en la época de Pedro estaban orando, así también había una iglesia orando por mi esposa, por mis hijos y por mí, y Dios nos guardó. Yo cuando leo este texto, yo me veo ahí reflejado. Yo me veo reflejado. Una iglesia orando, una iglesia perseguida, una iglesia clamando. Y fue ahí en ese momento difícil donde yo pude encontrar el rostro de Dios. En la prueba donde ya no dependía ni de mis armas, porque las armas a los que andaban conmigo, ninguna de las armas les sirvió, y aún armados están muertos. Pero entendí un día que no era con mi fuerza. Fue el día que hice la decisión más sabia después de recibir a Cristo. Preferí creerle más a Dios que a las armas. Una cosa es que yo te lo diga y otra cosa es que tú lo vivas en medio de una guerra. Porque en medio de una guerra lo normal es que tú te defiendas con armas, no orando. Pero fue ahí en la oración. Fue ahí en la oración que Dios me dio el poder, las fuerzas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque fue allí en esa prueba donde yo pude encontrar promesas de Dios. Y cada vez que me venía la angustia, Dios me regaló un texto que hasta el día de hoy lo pongo en práctica, y es Filipenses 4, 6 y 7. Y dice, y esto es para alguien aquí, dice: por nada estés angustiado, por nada, sino sean conocidos tus problemas delante de Dios en oración y en ruego, con acción de gracias. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. La fórmula para la angustia es la oración. Y cada vez que me venía la angustia, yo comenzaba era a orar. Y hasta que no me bajaba la paz, yo no dejaba de orar. Diga conmigo: promesas. Las promesas de Dios no son para recitarlas. Las promesas de Dios son para vivirlas, para que se hagan un rema, para que tú las vivas, porque la palabra es viva. Cuando yo la palabra se te hace viva, que tú estás haciendo el rema en la palabra. Esta iglesia estaba orando. Pedro lo iban a matar. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dáselo fuerte a papá. Pide, habla con Dios, Él es tu Padre. Pedid y se os dará, busca y vas a encontrar. Pero es que ¿sabes qué? Cuando tú vas a orar espiritualmente, ahí hay guerra. Por eso es que no todo el mundo le gusta orar. Por eso es que la gente se queda dormido orando.
Porque es que no hay victoria más grande que tú puedas tener que es cuando estés orando. Pero queremos que otros oren por nosotros. Y no es malo que otro ore por nosotros. Pero lo que Dios quiere es verte a ti. Tú eres la que tienes que formar esa disciplina de oración, donde tú muevas los aires. No hay un acto de fe más grande que cuando tú estás orando. Ay, 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 ay. ¿Será que cuando tú estás orando lo estás viendo a Él? Pero Él está ahí. La pregunta es, si no me vayas a contestar, ¿estás orando? ¿Hace cuánto no cierras la puerta de tu aposento? ¿Hace cuánto no te desprendes y te metes en el río de la oración? La palabra dice, el que se acerca a mí, yo me acerco a Él. Tú quieres tener a Dios cerquita, que tú sepas y seas consciente que Él camina contigo. Métete en ese río. La unción no la venden en bolsita aquí en la librería. La unción no te la puede delegar un pastor cuando te ora. La unción es esa fragancia que se desprende cuando tú estás orando. Cuando tú estás orando y la presencia de Dios comienza a bajar y esa unción sale contigo, quebranta yugos, quebranta ataduras. Esa es la unción que abre puertas. Esa unción que cargaban los apóstoles es eso. Diga conmigo presencia. Diga conmigo intimidad. Tú tienes que saber que cuando estás orando, algo está pasando. Cuando tú estás orando, estás tomando las armas espirituales para enderezar cualquier situación que se haya levantado contra ti, contra tus hijos, contra las finanzas, contra tu casa. Todo lo que sea que se levante, la solución es orar. Dáselo fuerte a papá. La iglesia primitiva no buscó a nadie, pero sí buscaron a Dios. A veces pedimos una cosa. Mira, cuando tú estás necesitando algo, pide y pide y pide hasta que recibas. Tú no ves los niños. Por eso es que Dios dice que Él quiere que nosotros seamos como niños. El niño tiene la fe y le pide al padre y le arma el brete y le arma el brete y le arma el brete hasta que coge. Diga conmigo presencia. Diga conmigo intimidad. Esta palabra pedir en el presente del griego significa seguir pidiendo. No es pedir como tirar un chanflazo para ver qué pasa. Pedir que se os dará es pide y pide y pide hasta que estalle. Pocos amenes. Pocos amenes. Si tú ves los hombres de Dios, David en Salmo 55, 16 y 17, él escribió inspirado por el Espíritu Santo y dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde, mañana y mediodía clamaré y Él oirá mi voz.
Esa es la actitud que tú tienes que tener. Una cosa es el tiempo de intimidad que tú tienes con Dios cada día, pero la comunión es todo el día. Una cosa es mi tiempo a solas con Dios, en donde yo me encierro solo, yo y Él. Pero cuando salgo del cuarto, yo no me desconecto de papá. Y la gloria es de Él. Si tú me ves de pronto en el carro, dirás, este hombre está loco que va hablando solo. Es conciencia de que su presencia camina contigo. Tú tienes que tener eso claro. A Dios le plació meterse dentro de nosotros para formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. La presencia de Dios va a través del Espíritu Santo contigo y conmigo. Tú nunca vas a poder conocer el Espíritu Santo si tú no tienes comunión con Él. Aquí en la tierra tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Tú sabes quién te tiene ahí sentado? ¿Tú sabes quién te tiene ahí sentado? ¿Tú sabes quién es el que te pone hambre? Sin la presencia del Espíritu Santo tú no pudieras estar ahí 5 minutos que te estuvieran hablando de Dios. Y tú puedes estar aquí 2 horas y te invitan a una vigilia y vas para la vigilia. Y te invitan mañana a un ayuno y te vas para el ayuno. ¿Por qué? Porque hoy la presencia de Dios está en tu vida. Porque los que están en el mundo no aguantan que le hables de Dios más de 5 minutos. Porque no tienen la presencia del Espíritu Santo. Lo importante no es saber que lo tengo, sino si yo tengo comunión con Él. La iglesia primitiva tenían comunión. Mira lo que habla Daniel. Daniel capítulo 6 versículo 10 dice: cuando Daniel, imagínense que dictaron un decreto que todo el que le orara a un Dios que no fuera al rey Darío, lo echaban al foso de los leones. Los otros gobernadores de esa provincia, con celos con Daniel, como sabían que era un hombre de oración, fueron donde el rey. Le dijeron: dicta un edicto para que todo aquel que le ore a un Dios distinto a ti, lo echamos en el horno en el foso de los leones. Y dice la palabra en Daniel capítulo 6 versículo 10: cuando Daniel supo esto, que el decreto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su habitación que daba hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias a Dios. Daniel sabía, él le tenía respeto al rey, pero él sabía quién era su Dios. El pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia 70 años y ahí estuvo Daniel. Y él abría las ventanas y oraba para Jerusalén para que Dios le diera la libertad. Y tú conoces la historia, que lo echaron en el foso de los leones y Dios envió a sus ángeles y selló la boca de los leones. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Y el mismo Dios que le respondió a Daniel es el que te responde a ti y a mí, porque Dios no hace acepción de personas. Pero Dios está esperando que nosotros vayamos a su presencia. Esta palabra sin cesar, orar sin cesar, quiere decir con diligencia. Cuando tú estás enfrentando un momento difícil, tu oración no puede ser la misma. Cuando tú estás enfrentando un momento difícil, tú tienes que orar y orar hasta que algo pase, hasta que la circunstancia pasa. No hacer esa oración religiosa para tranquilizar nuestra conciencia. Es orar hasta que se desate el poder de Dios.
Diga conmigo, esto no es llorando. Diga, esto es orando. Debemos de seguir orando hasta que recibimos lo que pedimos. Esta gente estaba orando con oraciones específicas. Yo me imagino esta iglesia orando: Padre, no permitas que vayan a matar a Pedro. Ya habían matado a Esteban, ya habían matado a Jacobo, ahora tenían a Pedro. Y Herodes, por congraciarse con los judíos, lo más seguro es que ya lo iban a matar. Y estaban correteando toda la iglesia para matarlos. Pero me gusta esto. Esta era una iglesia poderosa. La iglesia poderosa es la iglesia que ora. Hechos capítulo 12, versículo del 7 al 8. Y esto es para alguien. Dice: y se presentó el ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y él le dijo: y envuélvete en tu manto y sígueme. La oración de una iglesia que no corrió, la oración de una iglesia que no desmayó, la oración de una iglesia que se encerró a clamarle a Dios, hizo que la mano de Dios se moviera y libertaran a Pedro. Y si Dios lo hizo con Pedro, lo hace contigo y lo hace conmigo. Si tú lo crees, dáselo fuerte a papá. Increíble. Si tú lees todo ese texto, Pedro estaba amarrado con 2 guardias a los lados y 16 guardias más. Y dice la palabra que el ángel lo soltó. Ay. Yo no sé cuál es la necesidad que Dios te trajo aquí esta noche. Yo no sé qué es lo que tú necesitas que Dios abra, o que Dios quebrante, o que Dios baje del cielo. Pero lo único que te digo: busca a Dios con todas tus fuerzas. Clámale a Dios con todo tu corazón. No hay nada que el enemigo pueda hacer contra ti si tú eres un hombre y una mujer de oración. Se puede levantar, puede hacerte musaraña, pero Dios le pone límites si tú eres un hombre y una mujer de oración. Me gusta. Y dice: cuando Pedro, increíble, Pedro salió a la calle, dice la palabra que Pedro pensaba que estaba alucinando. Pedro fue libre por el poder de Dios, y él salió y él no la creía. Y dice la palabra que cuando Pedro volvió en sí, gloria a Dios que volvió en sí y no volvió en no. Así como el hijo pródigo volvió en sí, así Pedro llegó el momento en que dijo: hey, es real, estoy en la calle, soy libre. Y dice que salió para la casa donde estaba la iglesia orando. Hechos capítulo 12, versículo 13 dice: cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode. Diga conmigo, Rode. La cual, al reconocer la voz de Pedro, del gozo no abrió la puerta, sino que corriendo para adentro dio las buenas noticias de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Mira, la gente se va a sorprender con lo que Dios va a hacer contigo. La gente le va a costar creer lo que Dios va a hacer contigo. La gente va a pensar que te volviste loco, que te volviste loca. Pero el poder de Dios, de que baja, baja. Estás loca, que me vas a decir que Pedro está ahí si Pedro está preso.
Jesús. Dios me habló que este año era el año de las puertas abiertas. ¿Quieres saber algo? Cuando a mí Dios me dice algo, yo lo creo al pie de la letra. Y no solo lo creo, me muevo. Me muevo. Rode no la creyó. Los que estaban adentro no lo creyó. Pero ella les aseguraba que era así. Entonces ellos le decían, seguro es un ángel. Pero Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónicas. Y le dijeron, mija, no estás loca. Ay, 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 ay. Tú sabes que la gente está diseñada para creer lo imposible. Pero los que caminamos con Dios tenemos que estar apercibidos de recibir lo imposible. Porque lo posible es para los hombres, lo imposible es para papá. Y ese es el Dios que camina con nosotros. Un Dios de imposible. Lo posible lo puedes hacer tú. Lo imposible lo va a poder hacer Él. No la van a creer. Tú no estás aquí esta noche por casualidad. Ay, 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 ay. Tú no estás aquí esta noche por casualidad. Hay alguien aquí que necesitaba escuchar el poder de la oración. Escúchame. Agarra esta palabra. Isaías 43. Y con esto cerramos. Capítulo 2, versículo. Isaías 43, capítulo 2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. Dios te dice en esta noche, no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, te dice iglesia. Búscalo, búscalo, búscalo hasta que lo encuentres. Ora hasta que ores, pide hasta que recibas. No desmayes, te dice Dios. No desmayes, te dice Dios. Búscalo. Búscalo. Este es un año en que vas a ver la gloria de Dios. Yo estoy creyendo que si Dios envió un ángel para soltar a Pedro, también enviará respuesta para liberar tus finanzas. También mandará respuesta para rescatar a tu hijo. También enviará respuesta para tu salud. También mandará respuesta para ese empleo que necesitas. También enviará respuesta para las finanzas en esa empresa. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Dios que vive.